Vamos a ver un tema que es crucial dentro de lo que es el programa de la farmacología, que son los fármacos utilizados en anemias. Para eso primero hay que definir qué es anemia, y creo que todo el mundo conoce y sabe lo que es anemia. Anemia es una enfermedad del área hematológica que se caracteriza por la presencia o la ausencia de glóbulos rojos o glóbulos rojos alterados. La anemia es una enfermedad muy común en nuestro medio y hay diferentes tipos de anemia. Desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de enfermedades congénitas, etc. Voy a preguntar algo, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Fantástico. Fantástico. Bien, empezamos entonces. Fíjese, este es el contenido de lo que vamos a ver ahora. Hay consideraciones generales que tenemos que hacer, ver los tipos de anemias. No vamos a revisar todas las anemias, solamente las anemias nutrimentales. Vamos a analizar un poquito cuáles son los valores normales de laboratorio. La guía que tenemos para hacer diagnóstico, pues la clínica no es específica, es una clínica inespecífica y simplemente con el examen físico es muy difícil determinar la anemia. Necesitamos ayuda de laboratorio. Luego vamos a ver fármacos para tratar las anemias y nuestro estudio va a estar basado en 3 grupos de fármacos nada más: hierro, vitamina B12, eritropoyetina, y factores de crecimiento, que es adicional al tema de anemias. Hoy día probablemente avancemos unos 3 de estos o 4 de estos puntos y mañana continuaremos. Bien, fíjense las consideraciones generales sobre anemia. Lo primero que hay que hacer es definir qué es anemia. Y anemia es una patología, como les había dicho, de la serie roja hematológica, que se caracteriza por una disminución de la masa de eritrocitos circulante en la sangre. Hay una disminución del volumen de células rojas, es decir, hay muy poca cantidad de glóbulos rojos, pero también se considera anemia a la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre, que resulta insuficiente para aportar oxígeno. Este dato de la hemoglobina es quizás el dato más importante desde el punto de vista clínico, porque para determinar una anemia, los médicos, además de fijarnos en la cantidad de glóbulos rojos, nos fijamos en la cantidad de hemoglobina. Y la hemoglobina es tan crucial porque nos permite determinar si el paciente está con una anemia muy aguda, si el paciente requiere transfusión de sangre, si el paciente va a requerir medicamentos ya determinando el tipo de anemia, o qué hacer. La hemoglobina normal, acuérdense ustedes, hay promedios en las alturas en Bolivia. La hemoglobina es un poco mayor que los habitantes de las costas. Así que ese parámetro de la hemoglobina tenemos que recordar, y como término medio en nuestro país ponemos 14 gramos de hemoglobina, lo normal. Ya disminuyendo esto, 12, 11, 10, 9, etcétera, dependerá de cuánta hemoglobina tiene el paciente. Un número que es mágico es el de 10 gramos. Debajo de 10 gramos, el paciente puede requerir transfusiones de sangre. Entonces, ahí tenemos un dato que es importante. Hay, sin embargo, pacientes que están en 8, 7 gramos, algunos en 6 gramos, rara vez en 5 gramos, y todavía están caminando y haciendo sus actividades, sin tener los signos tan inespecíficos, vuelvo a decir, de la anemia, que uno no puede darse cuenta que está anémico el paciente. Entonces, fíjense, hay situaciones que son un tanto difíciles de diagnosticar si no hubiese el laboratorio de ayuda. La hemoglobina habitualmente se aumenta con la transfusión de sangre si es que hay una hemorragia aguda, y cada unidad de sangre nos aporta aproximadamente 2 gramos de hemoglobina. El número mágico que les había dicho que tenemos que llegar es al de 10 gramos para que esté hemodinámicamente estable el paciente. Por lo tanto, si un paciente tiene 6 gramos de hemoglobina en una determinación de un laboratorio, tendremos que pasarle 2 unidades de sangre
para llegar a 10, vuelvo a decir, que es el número que marca la diferencia. Puede ser que el paciente esté ya muy estable hemodinámicamente, vuelvo a decir, a los 10 gramos, y a veces, alguna vez, podemos poner una unidad de sangre más para llegar a 12 gramos, pero no es el objetivo llegar a la cantidad exacta de hemoglobina, porque lo que se busca es que el paciente esté estable. Bien, fíjense acá, hay diferentes clasificaciones de anemias, y aquí una clasificación que traigo es una clasificación que es específicamente para farmacología y se clasifica como anemias agudas, anemias crónicas. Y obviamente se determina por la morfología, que es el citopatólogo o el hematólogo, el que determina cómo está la forma del glóbulo rojo para establecer el tipo de anemia, el color con los diferentes reactivos para ver si capta o no reactivos, y un poquito aquí la etiopatogenia. Bien, dentro de la clasificación, fíjense, hay una anemia que se llama aguda, y es aquella anemia cuya pérdida de sangre es muy rápida. Generalmente ocurre en las hemorragias agudas. Hay una anemia que baja muchísimo los glóbulos rojos y la hemoglobina de una forma muy rápida. Un accidente, una disección de alguna arteria, un evento quirúrgico, alguna cosa que haya roto la estructura vascular, produce una anemia muy aguda. Vuelvo a decir, en función a la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, se va cuantificando cuántas unidades de sangre va a requerir. Hay oportunidades en que se puede poner 2, 3, 4, 5 unidades de sangre. En lo posible no es bueno colocar mucha sangre porque también tiene oxalatos y tiene gluconatos la sangre y citratos que podrían darnos problemas de coagulación. Y en las anemias crónicas ya tenemos que a veces hay producción deficiente de eritrocitos o destrucción excesiva de eritrocitos. En la producción deficiente de eritrocitos tenemos que no se ha formado adecuadamente hemoglobina por un defecto en la síntesis de DNA que permite que esta proteína transportadora de oxígeno no esté en cantidades necesarias, y pueden haber por deficiencia de eritrocitos anemias nutrimentales, que son aquellas en las que la persona no se alimenta adecuadamente. Esto puede ocurrir en los vegetarianos, más aún en los veganos, cuando su alimentación es estrictamente de origen vegetal y sin incluir proteínas animales. Y también puede ocurrir por alteraciones, anomalías en la médula ósea. Las anemias nutrimentales, la más común y la que vamos a ver hoy día con un poquito de detalle, es aquella anemia que se llama anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Esta anemia es rara, pero ocurre en nuestro medio. El hierro es un elemento que ustedes conocen, están prácticamente en todos los productos cárnicos, también se encuentran en frutas, se encuentra también en lo que son los porotos. La lenteja es una de las fuentes que más hierro tiene. También hay anemias por deficiencia de vitamina B12, por ácido fólico. Esto ocurre cuando la persona habitualmente es alcohólica o no consume adecuadamente una cantidad de nutrientes regulares. La piridoxina, riboflavina, ácido pantoténico y niacina son vitaminas. Entonces ahí también una deficiencia nutricional en la cantidad de vitaminas que van a actuar a través de sus coenzimas como cofactores puede dar lugar a que haya anemias de este tipo. La deficiencia de cobre, de zinc y algunas talasemias que son congénitas en las que no hay una adecuada cantidad o síntesis de hemoglobina o hay un subtipo de hemoglobina que se produce. Hay también las anomalías de la médula ósea producida por toxinas. Hay toxinas que son hematotóxicas y también producida por la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia y la radioterapia son armas terapéuticas para tratar el cáncer y en la medida que
entran los medicamentos y son tóxicos hacia la médula ósea, hacen que ésta no produzca glóbulos rojos. Y la radioterapia en función a la dimensión del área que se está irradiando. Si una persona se irradia parte de las costillas, puede tener deficiencia en la producción de glóbulos rojos y una anemia, porque las costillas son los sitios que más producen glóbulos rojos para ser exportados a la circulación. También hay anemias e insuficiencia renal crónica, artritis, sida, sideroblásticas, hipoplásicas, etcétera, etcétera. Hay también anemias crónicas por destrucción excesiva de eritrocitos. Y en esa destrucción excesiva de eritrocitos hay anemias hemolíticas adquiridas o congénitas. Hay hemoglobinopatías, la anemia deplanocítica es una muy clásica, anemias por deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemias por la deficiencia de piruvato sinasa, que son anemias que están produciendo una destrucción o hemólisis. La característica de estas deficiencias enzimáticas es la presencia de hemólisis, anemias hemolíticas. Hay anemias por defectos en la membrana y causada por factores intrínsecos que destruyen excesivamente a los eritrocitos, vuelvo a decir, sustancias químicas, fármacos como tales, quimioterapia, infecciones, anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Según la morfología, vamos a tener que el citopatólogo, el hematólogo o la persona que está analizando las características del glóbulo rojo establece a través de unas reglas, de unas mediciones, si el glóbulo rojo está con el tamaño normal, si es un glóbulo rojo muy pequeñito o es un glóbulo rojo muy grande. Se llama volumen corpuscular medio, que se mide en femtomoles. Y ahí vemos nosotros, si está normal, esa anemia se llamará anemia normocítica. Si está el tamaño muy reducido, se llamará microcítica. Y si es tamaño muy grande, macrocítica. Aquí solamente en este capítulo que corresponde al manejo de anemias farmacológicamente, vamos a ver anemias microcíticas ferropénicas. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro ya es una microcítica. Su volumen corpuscular es menos de 80 femtomoles. Y otra anemia que vamos a ver macrocítica, cuyo volumen es más grande, es la megaloblástica. La megaloblástica y las ferropénicas es el tema de hoy día. Las ferropénicas, como ustedes comprenderán, el tratamiento va a ser administrar hierro al paciente, ya sea por vía oral o por vía parenteral, y la megaloblástica va a ser producida por la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, y la terapia será en función a la administración de esos compuestos vitamínicos. También se clasifican las anemias por la colorimetría, es decir, aquellas que cuando se hace un reactivo, reaccionar y se ve el eritrocito, si son hipercromáticas, normocromáticas o hipocromáticas. Entonces, fíjense con esos datos, la deficiencia de hemoglobina, la baja de los glóbulos rojos, el tamaño del eritrocito, la tinción del eritrocito ya nos da datos y palabras que hay que manejar. Anemia microcítica, ferropénica, normocrómica, hipocrómica, etc. Entonces son conceptos que debe uno manejar y conocerlos. Hay otra patogenia, aquí según la patogenia, anemias regenerativas y no regenerativas, que no nos corresponde en este momento analizarlo. Bien, fíjense, cuando hablamos de anemia, tenemos que determinar el tipo de anemia. Ya hemos considerado varias cosas en la anemia y aquí analizar la clínica. Lamentablemente en la clínica les había dicho que no hay unos signos o síntomas absolutamente específicos de que la persona está con anemia. Lo que uno sospecha es porque el paciente tiene palidez, a veces tiene mucho cansancio, el paciente no puede realizar actividades físicas un poquito fuertes, el paciente tiene taquicardia, puede haber cianosis ocasional,
algunos datos indirectos de glositis, mucositis, uñas quebradizas, debilidad, malestar, fatiga fácil, alguna vez angina de pecho, oligoanuria, cefalea, polineuropatías, alteraciones digestivas. En una palabra, no hay una clínica específica de anemia y lo que tenemos que recurrir es a los exámenes de sangre. El examen de sangre que se realiza es el examen de sangre periférica y el examen de la médula ósea. Estos dos parámetros nos permiten decir qué tipo de anemia es y cuáles son los valores. Fíjense, ahí están el número de Matías, la hemoglobina, el hematocrito, los valores eritrocitarios, etc. Y el aspirado de médula, que no se hace de rutina, es un aspirado que en algunos pacientes con anemia se realiza, nos permite saber cómo está la cantidad de células, qué tamaño tienen, si hay o no una cantidad determinada de las células en la médula ósea. Este aspirado o biopsia de medular se lo hace habitualmente con una aguja gruesa, un trucut, y en algunos casos se hace con una pequeña incisión. Habitualmente los sitios de donde se toma la muestra son del esternón, la parte media del esternón, y o el hueso ilíaco, que se hace una pequeña incisión o se coloca la aguja, vuelvo a decir. Y ahí el hematólogo es el que habitualmente hace el estudio y aspirado de la médula ósea y nos dirá si hay células. Si no hay células, será una anemia plástica. Si hay pocas células, una anemia nutrimental. Si hay muchas células, anemias hemolíticas, etcétera, etcétera. Ya nos dice ahí el hematólogo qué tipo de médula ósea tenemos. Vuelvo a decir, no es lo habitual pedir esto, pero sí está dentro del estudio que se tiene que hacer. Y en sangre periférica, además de estos valores que hemos dicho, se piden otros valores como la concentración de hierro en sangre, concentración de transferrina, concentración de ferritina, etcétera, etcétera, para llegar a hacer diagnósticos correctos. El mecanismo causal de las anemias, hemos dicho pérdida, destrucción, disminución de la producción, que es lo mismo que hemos hablado hace un instante. Hay, fíjense, dos tipos de anemia que vamos a tratar ahora desde el punto de vista farmacológico. Una de las anemias es la anemia ferropénica y la otra la anemia megaloblástica. En la anemia ferropénica, ya hemos dicho, hay deficiencia de hierro, hay falta de hierro, son anemias microcíticas. Entonces tenemos que la pérdida de hierro se puede producir por una pérdida crónica de sangre. Hay personas que tienen anemia por hemorroides de muchos años, anemias por úlcera péptica debido a pérdida de sangre sin notar, anemias por parásitos. Hay dos tipos de parásitos grandes, uno de ellos los anquilostomas, que van a producir unas anemias que no son notorias, pero que el paciente está con anemia, menstruaciones abundantes, algunos cánceres producen anemias por deficiencia de hierro. Generalmente la palabra que viene aquí, estas anemias son crónicas, las de deficiencia de hierro son anemias crónicas, muy raro que una anemia aguda presente una deficiencia de hierro inmediato. También tenemos anemias por aporte insuficiente de hierro, por disminución de la absorción del hierro. No se olviden que el hierro tiene todo un proceso para absorberse a través de la mucosa del duodeno y llegar hasta la parte circulatoria y a sus depósitos. Puede ser por acloridria. El ácido clorhídrico es un factor importante para la absorción del hierro. Si no hay una concentración adecuada de ácido clorhídrico, no se absorbe. Y puede haber deficiencias también de algunas vitaminas. La vitamina C aumenta la absorción. Hay procesos de mala absorción, sobre todo cuando hay duodenitis o infecciones por Helicobacter pylori, que no va a absorberse adecuadamente el hierro. Vuelvo a decir, la anemia ferropénica es una anemia crónica microcítica que se produce con el tiempo, cuyo diagnóstico va por un lado la clínica y por otro lado el laboratorio para determinar cuál es el agente causal, lo que está pasando. También hay situaciones donde el consumo de hierro es más alto y la persona requiere de más hierro. Tal es el caso como la adolescencia y el embarazo. La clínica, habíamos dicho, no es específica. Puede haber palidez, mareos, oligoanuria, caída de cabello, uñas frágiles, etc.
El diagnóstico, no cabe duda, un poquito se hace por la clínica, pero sobre todo por un hemograma, donde nos muestra que la disminución de los glóbulos rojos, la disminución de la hemoglobina, si hay microcitosis, si hay hipocromía, que son las características de la anemia ferropénica, anemia microcítica, hipocrómica y con poiquilocitosis. Además, que fíjense este dato que es importante, y esto se pide cuando ya tenemos el diagnóstico de anemia, se pide otro análisis de sangre, que es el de ferritina y el de la transferrina. Si pedimos ferritina y transferrina, ya con el dato de microcítico, hipocrómico y la clínica, tenemos la certeza de que estamos en una anemia ferropénica. La ferritina disminuida y la transferrina aumentada son signos sine qua non de anemia ferropénica. También, si se hace un estudio de médula ósea, se verá que hay disminución de los depósitos de hierro en los macrófagos y en los sideroblastos. Obviamente, el tratamiento, ¿cuál será si encontramos una anemia ferropénica? Dar sales de hierro. Vamos a ver en la parte ya de fármacos como tal, qué sales de hierro vamos a aplicar al paciente, si le vamos a dar por vía oral, por vía parenteral, si se va a utilizar gluconatos, fosfatos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La otra anemia es nutrimental que vamos a ver, es la anemia megaloblástica, y en esta anemia hay deficiencia de la síntesis de DNA de los eritroblastos por deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico, o de ambos, que interfieren en la producción y el metabolismo y producen eritrocitos grandes. Generalmente se debe a una eritropoiesis ineficaz, a una hemólisis periférica, y el diagnóstico se hace por sangre periférica. No se olviden, hay que tomar una muestra de sangre, pedir un hemograma, y se ve macrocitosis y aumento de la lactato deshidrogenasa. Esta es una enzima que se presenta muy comúnmente en algunos procesos donde hay alteraciones del DNA. La médula ósea, si acaso se pide, es hipercelular con aumento de la serie roja. Y fíjense, en esta anemia un dato que nos sirve es que el hierro está aumentado, porque si el hierro estaría disminuido, tenemos anemia ferropénica. En la megaloblástica el hierro está disminuido y lo que vemos es una alteración, un crecimiento muy grande de los eritrocitos, que se presentan megaloblásticos, macrocíticos, como su nombre lo dice, hipercrómicos la mayor parte de ellos. Bien. En estas anemias megaloblásticas hay dos tipos de anemias, por deficiencia de la vitamina B12 y por deficiencia del ácido fólico. Por deficiencia de la vitamina B12, cuando la persona es vegetariana, eso no significa que los vegetarianos tienen una mala alimentación. Si el vegetariano consume cereales y diferentes alimentos, puede hacer que tenga la cantidad necesaria de vitaminas, porque esta vitamina B12, la fuente principal es el hígado y los productos cárnicos, y ahí tenemos una cantidad mínima de vitamina B12 que se necesita y no tendríamos un déficit. Pero aquellas personas vegetarianas sí pueden tener déficit cuando su alimentación no incluye ningún producto cárnico y no tienen los cereales o alimentos que podrían contener la vitamina B12 por alguna falla en su alimentación. Puede haber también porque se necesita más vitamina B12, por alteraciones de absorción. Fíjense, la falta de factor intrínseco lleva a anemia de tipo deficitaria de vitamina B12. El factor intrínseco, acuérdense, es una glucoproteína que transporta a la vitamina B12, la fija en el estómago y la lleva para que se absorba. Puede haber también que se produzca deficiencia de vitamina B12 por diferentes fármacos, como es el caso del consumo exagerado de omeprazol. El omeprazol, recuerden ustedes, es un inhibidor de la bomba de protones y hay tiempos limitados para el uso de omeprazol, no se puede utilizar indiscriminadamente. La neomicina es un aminoglucósido, tampoco se puede utilizar mucho tiempo. La colchicina es un antiinflamatorio utilizado para la gota aguda, no se utiliza para ningún tipo más de inflamación, pero el hecho de utilizar constantemente puede llevar a una deficiencia de la vitamina B12, con los trastornos que producen de tipo neurológicos particularmente. Anticonceptivos orales por mucho tiempo, metotrexato, alcohol, llevan deficiencia de la vitamina B12.
La clínica no es, vuelvo a decir, muy clara, y aquí lo único que se asocia es el hecho de presentar trastornos neurológicos, particularmente de parestesias, sensibilidad en los extremos distales del cuerpo. Se aplica a veces el test de Schilling para determinar el tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12, pero habitualmente no se realiza este. El tratamiento, obviamente, si hay deficiencia de vitamina B12, será darle vitamina B12. La mejor forma de administrar este es por vía intramuscular, pero también existe por vía oral. La otra, la anemia por deficiencia de folato, va casi de la mano con la deficiencia de vitamina B12 y generalmente se produce por una mala nutrición, una falta de aporte que habitualmente y generalmente produce el alcoholismo. Puede ser por el aumento de necesidades en el embarazo. No se olviden que en el embarazo es absolutamente imprescindible que la persona consuma ácido fólico, y es mejor si consume todavía antes de embarazarse, un mes o unas 3 semanas antes de embarazarse, y seguir utilizando el ácido fólico hasta los 2 primeros meses por lo menos. Puede producirse por mala absorción, alteraciones metabólicas, pérdidas cuando son sometidos a hemodiálisis los pacientes. No hay una manifestación clínica precisa, pero lo que sí se nota es que no hay manifestaciones neurológicas, para diferenciarla un poquito de la anemia por falta de vitamina B12. El diagnóstico se hace por megaloblastos en médula ósea, y el tratamiento obviamente es reponer el ácido fólico que está faltando. Lo interesante de estos tipos de anemias megaloblásticas es que los dos medicamentos, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico o la cianocobalamina y el folato, se utilizan juntos y habitualmente vienen en presentaciones farmacéuticas, los dos ya asociados. Muy difícil que solamente venga uno. Obviamente en inyecciones viene solamente vitamina B12, pero en algunos productos ya están asociados cuando son de presentación o formulación oral, y tenemos ácido fólico con cianocobalamina ya para que el paciente tenga los dos compuestos deficitarios en la anemia que hemos dicho que se llama megaloblástica, una anemia macrocítica relacionada con alteraciones de la nutrición. Bien, aquí recordamos un poquito los valores de laboratorio que nos sirve a todos. La cantidad de hematíes o de glóbulos rojos en el varón es hasta 5 millones, en la mujer un poquito menos. La hemoglobina en el varón hasta 18 gramos, desde 13 a 18, les había dicho el promedio, nuestro medio es 14, en la mujer de 12 a 16, menos de 13, a cualquier sitio que vaya es anemia, menos de 12 en la mujer es anemia. El hematocrito 40-50%, y estos son valores hematológicos, valor corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina y el porcentaje de diferenciación eritrocitaria. Bien, también aquí otros valores de referencia para que todos hablemos lo mismo. Fíjense, nos dice la cantidad de glóbulos rojos en hombres siempre un poco más que mujeres, la cantidad de hemoglobina más en hombres que mujeres, el hematocrito más en hombres que mujeres, el recuento porcentaje de reticulocitos. Es importante para un tratamiento porque tenemos que ver en un momento dado si hay reticulocitosis o no hay reticulocitosis, y eso se llama cuando los niveles están más altos. Ver los volúmenes corpusculares, concentración, índice, etcétera. Saber si la eritropoyetina, en algunos casos que se sospecha que hay deficiencia por un daño renal, una lesión tumoral, la ausencia de un riñón, etcétera, se pide eritropoyetina. La capacidad de fijación al hierro, se pide hierro en sangre. Fíjense los valores de hierro en sangre, 50-160, un poquito más elevado en hombres. Se pide concentración de folato, que viene en nanogramos. Se pide también el hierro, la capacidad de ligación al hierro. Se pide vitamina B12. Fíjense ustedes aquí, la vitamina B12, ¿cuánto está? La ferritina, y hemos dicho que la transferrina también es otro dato que hay que pedir cuando ya entramos a un diagnóstico fino, a un diagnóstico preciso de anemias.
Las anemias por la deficiencia de hierro, microcíticas crónicas, las manejan ustedes. No es preciso que maneje un hematólogo, pero ya cuando hay algunas alteraciones, vuelvo a decir, a nivel de laboratorio médula ósea, es competencia exclusiva de los hematólogos. Bien, aquí ya entrando en el tema propio de lo que vamos a ver, que es la farmacología de las anemias. Hemos dicho que tenemos anemia por deficiencia de hierro, que es la más común, es microcítica e hipocrómica. Anemias megaloblásticas, la otra anemia que vamos a ver, es ocasionada por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico y es macrocítica e hipercrómica. Las anemias perniciosas no la vamos a ver, pero es una anomalía en la síntesis de factor intrínseco, que proteína requerida para la absorción de vitamina B12. Esta anemia perniciosa es de causa congénita y las personas, particularmente mujeres, no producen factor intrínseco y no absorben vitamina B12. Por lo tanto, la vitamina B12 debe colocarse intramuscular en base a un protocolo, muchas veces cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes. Es una anemia que ocurre en personas, vuelvo a decir, mujeres, que se detecta cuando ya están menstruando y hay deficiencia y hay anemia megaloblástica continua. Se hace una endoscopía, se toma una biopsia de la mucosa, se determina que el factor intrínseco por laboratorio y por histopatología está deficitario y lo que se tiene que hacer es de por vida darle vitamina B12. Las anemias de células falciformes por mutaciones en una de las cadenas de la hemoglobina, la cadena beta. Esto no se presenta mucho en nuestro medio, pero sí los africanos tienen muchísima anemia de células falciformes. Recuerden ustedes que esta nació como una defensa hacia el paludismo. Hay otras anemias ocasionadas por la radiación, vuelvo a decir, cuando se hacen tratamientos para el cáncer o quimioterapia, y que se deben a depresión de las células precursoras o daño a nivel medular. Ese daño muchas veces es irreversible, pero la mayor parte de las veces es reversible, es decir, que con el tiempo vuelve a recuperar. Obviamente un paciente que sufre una radioterapia o quimioterapia como parte del tratamiento nunca va a tener los niveles normales ni en glóbulos rojos, ni en plaquetas, ni en glóbulos blancos porque ha habido daño de la médula ósea. Vuelvo a decir, es un daño reversible, pero jamás llega a niveles normales después de un tratamiento con quimioterapia o radioterapia, para tener en cuenta y no pensar que la persona está anémica o está leucopénica por alguna razón, sino que son valores por lo que ha recibido tratamientos que son aplaciantes o destructores o dañinos de la médula ósea. Ahí interesa muchísimo entonces la anamnesis farmacológica y preguntar mucho qué cosas acontecen con el paciente para que uno pueda tomar una decisión y no pensar que hay otras cosas. Los fármacos para tratar las anemias, vamos a ver, hierro, vitamina B12, ácido fólico y eritropoyetina. Fíjense, empezamos por el primero y se ven anemias por deficiencia de hierro. El hierro, no se olviden, es un mineral, es un elemento que no lo producimos nosotros, tenemos que ingerir. Y el hierro, que se simboliza como Fe, viene de diferentes presentaciones, hierro 2 positivo o hierro 3 positivo. Y este hierro, para absorberse, tiene que convertirse en 2 positivo. El hierro, no se olviden, está en todos los alimentos cárnicos y su deficiencia podría llevar, hemos dicho, a anemias ferropénicas. El hierro es un componente metálico esencial del hemo. El hierro se encuentra en la parte central de la proteína hemoglobina, está encerrada con los 4 pirroles al centro, unido por enlaces a los nitrógenos, y el hierro es el elemento que se va a unir con el oxígeno. En una palabra, el hierro es el que va a permitir por un estado ferroso o óxido de hierro transportar al oxígeno. Si hay un hierro que cambia de valencia y en vez de ser hierro 2 positivo es hierro 3 positivo, no se transporta adecuadamente el oxígeno y da lugar a una situación que se llama methemoglobinemia. La mayor parte se encuentra del hierro en la hemoglobina,
no cabe duda. Además, la transferrina lo transporta. Lo curioso es que se necesita mucha proteína transferrina para transportar hierro, porque cada molécula de transferrina, cada proteína, transporta solamente 2 unidades de hierro. También se necesita la ferritina y la hemosiderina como proteínas relacionadas con el hierro. Y aquí habría que analizar, pero ya se lo vio en bioquímica, el rol de la heptidina y varias otras proteínas que están relacionadas con el metabolismo del hierro. La deficiencia de hierro es más común en las mujeres, y hemos dicho por las pérdidas menstruales cuando son abundantes, y en los desnutridos con ingesta inadecuada. Fíjense aquí, la regulación de las reservas de hierro se logra regulando la absorción en el intestino y no hay mecanismos eficientes de excreción. El hierro puede acumularse. El hierro tiende a acumularse inicialmente en la célula intestinal, en la célula de la mucosa intestinal, y cuando se abren las proteínas o los poros, que se llaman ferroportinas, inmediatamente sale el hierro de la célula intestinal para ser trasladado por la transferrina circulatoria, que la lleva a los 2 sitios de almacenaje de hierro, que son la médula ósea y el hígado. Bien, el hierro, como cualquier fármaco, tiene el proceso de farmacocinética, absorción, distribución, eliminación, etcétera, etcétera, que vamos a analizar un poquito. El hierro, hemos dicho en la absorción, se absorbe como ion ferroso y es oxidado a la forma férrica en la célula mucosal intestinal. Para su absorción, fíjense, el hierro requiere de ácido clorhídrico y de vitamina C. Por lo tanto, a un paciente que le demos hierro, tenemos que agregarle vitamina C. La cantidad de la vitamina C es muy discutible. Fíjense que ahora que estamos en la epidemia del COVID, se aconseja 1 gramo de vitamina C, que son dosis exorbitantes, y aquí para la absorción de hierro simplemente 100 miligramos. Entonces hay mucha discusión entre cuánto es lo adecuado de vitamina C y cuánto es el exceso. El cuerpo utiliza muy poquita vitamina C, utiliza solamente 60 miligramos. Entonces, si a un paciente le damos 1 gramo, 1000 miligramos, lo demás se desecha. Pero vuelvo a decir, hay mucha controversia en el manejo de esta vitamina, porque algunos dicen que va a estimular el sistema inmune, va a regular las colagenopatías, va a mejorar los dolores, etcétera, pero hay mucha controversia. Con que uno dé 100 miligramos de vitamina C e indique en el momento que el paciente está tomando hierro, habitualmente el hierro se da por vía oral, es una buena conducta. Y requiere ácido clorhídrico. Si el paciente está operado del estómago, no tiene obviamente ácido clorhídrico, pero la mayor parte de las personas tienen una cantidad normal de ácido clorhídrico, salvo que se le haga una endoscopía porque hay deficiencias, hay anomalías, hay una atrofia de la mucosa gástrica y no permite la cantidad suficiente de ácido clorhídrico para que uno diga no se está absorbiendo por esta deficiencia. No hay forma de corregir eso, simplemente dar el hierro, vuelvo así, con vitamina C para que se absorba mejor. El hierro no se absorbe en el estómago, se absorbe en el duodeno, en las primeras porciones del duodeno. La distribución, una vez que el hierro ha ingresado a las células intestinales, tiene que ser transportado, sale de las células intestinales, hemos dicho, por unas puertas, unos poros que se llaman transportinas, y es capturado inmediatamente por la transferrina plasmática. Esta transferrina plasmática carga 2 hierros en su estructura y las lleva hacia la médula ósea e hígado, que son los lugares de distribución del hierro. El almacenamiento, aquí dentro de la parte de la distribución existe almacenamiento y fíjense, el ion férrico trivalente puede almacenarse en la mucosa unido a la ferritina intestinal, es decir, dentro de la célula intestinal puede almacenarse y según la necesidad que requiera es eliminado para ser transportado en la transferrina a la sangre o es eliminado hacia las heces y es transportado a otras partes del cuerpo fijado a la transferrina.
El exceso de hierro forma complejo con una proteína y se almacena como ferritina y hemosiderina en el sistema reticuloendotelial. Las grandes concentraciones de ferritina se producen en el hígado, lo mismo que la hemosiderina, que son dos proteínas que van a almacenar al hierro. Este almacenamiento de hierro es fundamental porque en algún momento dado va a permitir que salga el hierro a la circulación cuando hay deficiencia de este ion metálico. En la anemia hemolítica y en la hemocromatosis se produce acumulación de estos. Entonces, un dato, vuelvo a decir, que hay que pedir es ferritina, transferrina, para hacer diferencias entre lo que es una anemia ferropénica, una anemia hemolítica, una anemia megaloblástica, etcétera, etcétera. La eliminación, cantidades mínimas, salen con el sudor, con las heces, donde más se presenta el hierro y donde más sale son las heces. Recuerden que el hierro que se da por vía oral se absorbe una cantidad muy pequeñita, del 3 al 10% se absorbe. El 90% del hierro que le damos al paciente se pierde por las heces. Entonces vamos a encontrar muchas veces unas heces muy negras en el paciente y que pueden ser sugestivas de que hay una hemorragia digestiva. Sin embargo, si existe el antecedente de que ha consumido hierro, uno se queda tranquilo, porque vuelvo a decir, muy poca es la cantidad que se absorbe del hierro que damos, un 5%, algunos autores dicen hasta 10%, pero no es más, 90% se pierde. También se pierde un poco por la saliva, por las células cutáneas, por las células mucosales exfoliadas, etcétera, etcétera. No es muy fácil cuantificar la cantidad de hierro que sale, pero sí sabemos que solamente se absorbe una cantidad muy pequeñita. El uso clínico del hierro, hemos dicho la anemia por deficiencia de hierro, es la única indicación para la administración de hierro. No hay otra indicación de hierro. En esa anemia hay hipocromía, microcitosis, baja de reservas de hierro en suero y en médula ósea. Por eso hemos analizado los valores para que uno pueda hacer un diagnóstico y determinar que el paciente va a requerir hierro. El tratamiento consiste en suplementos dietéticos de hierro ferroso y damos habitualmente sulfato ferroso, gluconato ferroso, fumarato ferroso, cualquiera de estas sales de hierro. El que más se utiliza en nuestro país es el sulfato ferroso y es el más barato, por lo tanto hay que saber utilizarlo. El sulfato ferroso viene en suspensión en forma líquida y como jarabes y viene también como comprimidos o como tabletas grandes. Entonces, hay diferentes presentaciones del sulfato, del gluconato, fumarato, que algunas oscilan de 350 miligramos, otras de 500 miligramos, y uno analizará cuál es la cantidad que tiene que recetar de estos medicamentos, y eso se lo va a ver en la práctica cuando se den situaciones clínicas y se diga, determine qué cantidad de hierro necesita el paciente como sulfato, gluconato, fumarato, que vuelvo a decir, en la práctica se va a hacer eso para que el paciente o que el estudiante sepa manejar. En casos especiales se utiliza hierro parenteral. Hay diferentes presentaciones de hierro, el hierro dextrano u otras formulaciones para introducción por vía endovenosa, alguna vez intramuscular. El gran problema de los hierros parenterales es que produce reacciones alérgicas. Por lo tanto, cuando se va a utilizar hierro parenteral, hay que hacer la prueba primero con una inoculación pequeñita debajo de la piel y ver si no hay reacción, tener a la mano por si acaso dexametasona o algún antihistamínico si es que el paciente presenta, vuelvo a decir, una situación alérgica. Eso también en la práctica se va a ver y se va a decir qué hay que hacer, cómo introducir, en qué soluciones, cómo diluir el hierro, cuántas presentaciones existen de hierros parenterales, porque hay como unas 5 o 6 presentaciones que debe conocer el estudiante. No debe utilizarse hierro en caso de anemia hemolítica. Aquí estamos. La única indicación del hierro es cuando hay anemia ferropénica con niveles, vuelvo a decir, bajos en la circulación y en la médula ósea. La toxicidad. La toxicidad es bien difícil que se produzca con el hierro si damos en las dosis adecuadas, pero si hay una ingesta
accidental, ya tenemos síndromes tóxicos, o en individuos que ya padecen per se de hemocromatosis o algún otro trastorno hereditario. Fíjense que la toxicidad es común en los niños y es, vuelvo a decir, por ingestión accidental. Los niños, como es un jarabe que viene el hierro, pueden creer que es algo para ellos y utilizan, o las tabletas se las toman, y hay un gran peligro en el hierro porque puede producir una gastroenteritis necrotizante. Eso es algo extraordinariamente fuerte y puede ser mortal. Lleva a un estado de choque, acidosis metabólica, puede llevar al coma y la muerte. ¿Cómo revertir esta gastroenteritis necrotizante? Se lo va a ver también en la práctica, porque es parte de entender cómo es el manejo del hierro y qué hacer en intoxicaciones en pacientes, sobre todo niños. La toxicidad crónica en individuos que reciben, hemos dicho, transfusiones frecuentes y en los que padecen hemocromatosis podría producirse signos de toxicidad por el hierro. El tratamiento de la intoxicación aguda por el hierro: de inmediato se deben extraer del intestino las tabletas no absorbidas, a procurar que el paciente vomite, o se coloca una sonda nasogástrica, corregir las anormalidades electrolíticas y ácido básicas inmediatamente, administrar bicarbonato, colocar suero, medir la cuantificación de potasio, etc. Y administrar sustancias que forman complejo con el hierro, es decir, que lo quelan, que lo unen, que ya habíamos dicho que pueden ser diferentes compuestos, pero el que se utiliza y es nuestra salvación es un medicamento que se llama deferoxamina, que se utiliza por vía parenteral intravenosa, que actúa como quelante del hierro circulante. Entonces, vuelvo a decir, lo primero, cuando hay intoxicación por fármacos y antes de que venga la necrosis gástrica particularmente, debe procurarse que se eliminen las tabletas, se coloca una sonda nasogástrica, se hace lavados gástricos, se coloca un suero, se pone bicarbonato para regular los niveles, se cuantifican electrolitos y se coloca este medicamento deferoxamina, que es, entre comillas, el antídoto para evitar que el hierro empiece a dañar otras partes. Es un quelante del hierro, la deferoxamina parenteral. No se da por vía oral, se da por vía intravenosa. Inmediatamente se conoce que hay intoxicación o exceso de hierro, y este puede salvar y evitar la necrosis gástrica que se produce, o intestinal, gastrointestinal, por el exceso de hierro. El tratamiento de la intoxicación crónica es un poquito diferente. Se debe hacer flebotomías, es decir, retirar sangre al paciente. Remueve en forma eficiente 250 miligramos de hierro con cada unidad de sangre extraída. Entonces, cuando hay una hemosiderosis, hemocromatosis, ha habido excesos, lamentablemente, de transfusiones de sangre y hay una cantidad extraordinariamente de hierro en la sangre, hay que sacarla a través de retirar sangre del cuerpo. Bien, la vitamina B12 o cianocobalamina es, hemos dicho, otro tratamiento y otro medicamento para tratar a las anemias, y en este caso sirve para tratar las anemias megaloblásticas. La vitamina B12 tiene varias funciones. Es una estructura muy grande la vitamina B12. Se la llama cianocobalamina y también viene como hidroxicobalamina. Alguna diferencia en una de ellas es la absorción particularmente, o el tiempo que va a quedar retenida en el lugar donde se ha colocado la inyección. La función: la molécula grande contiene cobalto, por eso se llama cobalamina, y participa junto al ácido fólico como cofactores de la transferencia de unidades de un carbono, un paso necesario para la síntesis de DNA. No se olviden que el ácido fólico va a participar en la síntesis de las purinas y las pirimidinas, y estos van a ser la base de la formación de los ácidos nucleicos, y el ácido fólico más la vitamina B12 siempre actúan en conjunto, porque una de ellas va a actuar como una coenzima, particularmente la vitamina B12, que va a permitir que el ácido fólico se ponga activo como tetrahidrofolato y no como hidroxi o tetra o dihidroxifolato.
Las alteraciones de este proceso afectan a todas las células en la serie roja y se manifiestan como anemia, no cabe duda. La deficiencia de esta vitamina conduce a síntomas, además gastrointestinales y alteraciones neurológicas. Muchos pacientes como clínica tienen diarreas y no son parásitos, sino por deficiencia de la vitamina. Colocar una vitamina B12 por vía intramuscular o vía intravenosa, hay que tener cuidado por la vía intravenosa, puede producir reacción alérgica. Es la única forma que se pueden arreglar las diarreas de origen desconocido y las alteraciones neurológicas que son muy continuas. Su deficiencia es más frecuente en ancianos a causa de una absorción normal, y aquí podría poner también en pacientes caquéticos, en pacientes crónicos, en pacientes terminales. Bien, la farmacocinética se absorbe de de los nutrientes, la vitamina B12, de los nutrientes que están a nivel gastrointestinal, gracias al factor intrínseco. Hemos dicho que va a faltar factor intrínseco en una anemia que se llama anemia de células perniciosas o anemia perniciosa, producida por las células paritarias del estómago. Se almacena en el hígado en cantidades abundantes. La cantidad de vitamina B12 que se requiere es ínfima, muy poca, pero puede ir almacenándose en grandes cantidades, llamemos entre comillas hasta 4 gramos, porque la cantidad que se requiere es 0.002 de gramo, o una cantidad muy pequeñita de vitamina B12 para el funcionamiento diario, pero podría almacenarse en el hígado. Y como que el hecho de consumir hígado de los animales como parte de nuestra nutrición es una fuente importante de vitamina B12. Hay que recomendar a los pacientes que están anémicos siempre consumir hígado, porque es nuestra mejor forma de conseguir hierro y además vitamina B12. Se transporta enlazada a una glucoproteína que se llama transcobalamina 2. No se olviden que el hierro se transportaba por la transferrina. Cuando se administra por vía parenteral, se excreta el exceso. Entonces, fíjense ustedes, necesitamos tan poco y el resto se va a eliminar, tal como ocurre con la vitamina C. Necesitamos muy poquito, el resto se elimina. Hay dos formas disponibles de vitamina B12, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina. La hidroxicobalamina, la diferencia que tiene es que la vida media es más larga, pero ambas son absolutamente reconocidas como fármacos que están indicados para las terapias de las anemias megaloblásticas, los trastornos neurológicos, los trastornos gastrointestinales. La vitamina B12 es útil en dos tipos de reacciones. Una de ellas es la conversión de metilmalonilcoenzima a succinilcoenzima, y la otra de homocisteína a metionina. Ambos están ligados en todo el proceso que va a ser para la síntesis del DNA. Vamos a ver la siguiente. Aquí es más fácil entender eso. Tenemos la vitamina B12 como hidroxicobalamina o cianocobalamina que hemos dicho. Y esta vitamina B12 va a tener dos funciones. Va a actuar como una coenzima, en este caso de la malonil-coautasa, que va a convertir el metilmalonilcoenzima en succinilcoenzima A. Este compuesto viene de ácidos grasos y viene del metabolismo de los lípidos, y el propósito de la vitamina B12 es convertirlo en un compuesto que pueda ser fácilmente manejable dentro de la célula. Y succinilcoenzima A, todos sabemos que es integrante del ciclo de Krebs. ¿Estamos? Entonces, metilmalonil, gracias a la vitamina B12 que actúa como una coenzima, desoxiadenosilcobalamina, permite que la enzima vaya a convertirse del metilmalonil en succinilcoenzima A. ¿De acuerdo? Y también el otro rol de la vitamina B12 es que va a actuar sobre el folato. El folato, cuando ingresa en la dieta, está como metiltetrahidrofolato, y la vitamina B12 va a hacer la cobalamina, va a actuar como coenzima y va a convertir a este metiltetrahidrofolato en solamente tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato va a tener sus roles especiales en la formación de las purinas y la pirimidina.
Esta cobalamina, una vez que ha ayudado a estas metiltransferasas, a esta enzima de acá, va a salir como metilcobalamina y la metilcobalamina se va a unir a la homocisteína y esta combinación de estos dos va a formar metionina. Tenemos que este aminoácido es importante y simplemente se van a utilizar para otros propósitos, pero ya la vitamina B12 como cobalamina, vuelvo a decir, hidroxiocianocobalamina, actúa como coenzima de la transferasa, de la metiltransferasa que está acá, para dar lugar a que el folato se convierta en la forma activa del folato, que es tetrahidrofolato, y este participa en todo lo que es la síntesis de los ácidos nucleicos. También el ácido fólico, cuando se da directamente por la dieta, se convierte en ácido dihidrofólico gracias a una reductasa y luego tiene que convertirse en tetrahidrofolato por otra enzima, la tetrahidrofolato reductasa, para formar este compuesto que es importante para la síntesis del DNA. Bien, aquí quedamos porque pienso que es importante que veamos esto hasta acá. Volvemos un poquito al anterior, simplemente para recordar. Las dos reacciones en las que participa la vitamina B12 es la conversión de metilmalonilcoenzima en succinilcoenzima A y la conversión de homocisteína a metionina, todos ligados en el proceso de síntesis de purinas y pirimidinas para la síntesis de DNA imprescindible en el eritrocito. Habíamos quedado en lo que era la vitamina B12 y el rol que tiene la cianocobalamina en el papel de ser un fármaco útil para las anemias megaloblásticas. Ayer habíamos indicado cuál era la farmacocinética que tenía, su farmacodinámica, que es lo que hacía en la conversión de metilmalonil a succinilcoenzima como una coenzima que ayudaba a una enzima de tipo transferasa, y cómo se convertía homocisteína a metionina, y todo en función a preservar la estructura de las purinas y pirimidinas a través del ácido fólico y que estos mantengan y formen al DNA. Vamos al uso clínico de la vitamina B12. La vitamina B12 se encuentra disponible como hidroxicobalamina y cianocobalamina. Su aplicación principal es en la anemia perniciosa hereditaria o congénita y la causada por resección gástrica, cuando no se trata de anemias. Es decir, cuando obviamente hay una anemia perniciosa, pero no una anemia megaloblástica definitiva por una falta de nutrición o algún otro problema como falta de ácido clorhídrico o alguna otra situación que haga que se requiera esta vitamina, además por la falta misma de la glucoproteína que transporta este compuesto y permite su absorción. Debido a que la anemia por deficiencia de vitamina B12 se debe casi siempre a una absorción inadecuada, la terapéutica debe ser parenteral. Por vía oral se necesitan dosis más altas. La hidroxicobalamina se une al ion cianuro para formar cianocobalamina y es el tratamiento de la intoxicación causada por el nitroprusiato. Recuerden ustedes, el nitroprusiato de sodio es un medicamento que se va a utilizar en los casos de crisis hipertensiva, y este medicamento, la hidroxicobalamina, podría ser un medicamento capaz de paliar esa intoxicación por cianuro que genera el nitroprusiato de sodio. El ácido fólico es el otro componente de estas anemias megaloblásticas, y el ácido fólico tiene una estructura muy grande, tiene una mezcla de glutámico con glutamato y tiene una función que es la que sirve para la síntesis de purinas y pirimidinas. Participa en todos los procesos en que se requiere la presencia de un carbono. La deficiencia de folatos no es común y está implicada como causa de malformaciones congénitas en recién nacidos y puede participar en la enfermedad vascular. El ácido fólico folato es un compuesto emparentado con el complejo B. Es un medicamento o una vitamina, vuelvo a decir, emparentada con complejo B, que se necesita en dosis muy bajas, no son las dosis muy altas, pero es para prevenir particularmente las enfermedades de la
como espina bífida o algunas malformaciones que se producen por su deficiencia. Es muy raro, sin embargo, encontrar la deficiencia, pero a pesar de eso se indica que las embarazadas deberían tomar antes del embarazo o un tiempo después de él, hasta más o menos 2 meses. El ácido fólico se absorbe en 50 a 200 microgramos al día, dependiendo de los requerimientos. Hemos dicho mayor es el requerimiento en embarazadas. Se encuentra en diferentes alimentos, en levaduras, hígado, riñones y vegetales verdes. Un lugar donde se almacena es en el hígado y otros tejidos. Por lo tanto, el consumo de esta víscera hígado debería ser en todas las personas que tienen deficiencia vitamínica o en las personas cuya nutrición no es la adecuada. Debería indicarse el consumo de estas vísceras, particularmente hígado. También puede ser riñones, que se indique como parte de la alimentación en personas carentes de esto o en las embarazadas que no tienen posibilidad de acceder al medicamento como tal. El ácido fólico se absorbe en el yeyuno proximal, se excreta por la orina y por las heces. Dentro de las células, el compuesto que ingresa, que se llama metiltetrahidrofolato, se debe convertir en tetrahidrofolato, es decir, debe perder su grupo metilo por desmetilación, en la que requiere la presencia de vitamina B12, como habíamos visto en la anterior diapositiva. Aquí está. Fíjense, el ácido fólico está acá como metiltetrahidrofolato, que ha ingresado por la dieta. Viene la cobalamina, la hidroxicobalamina, la vitamina B12, y actúa como coenzima de una transferasa, de la metiltransferasa, y retira este grupo metilo para convertirlo en tetrahidrofolato. Este es el compuesto que nos interesa. Si viene el ácido fólico directamente, también por la dihidrofolato reductasa, como está en esta misma forma, viene acá, pero habitualmente requiere de la cobalamina, requiere de la coenzima para poder convertirse en el compuesto que es útil por excelencia. Bien, los cofactores del tetrahidrofolato participan en reacciones de transferencia de un carbono, producen el timidín monofosfato necesaria para la síntesis del DNA. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos visto cómo se sintetizan las purinas y las pirimidinas? Esta pirimidina es imprescindible, timidín monofosfato, y hay una enzima que es una sintetasa o una sintasa que va a formar el TMP a partir del UMP. Y en este proceso de transformación del uridín monofosfato en timidín monofosfato es imprescindible que el folato participe. La carencia entonces del folato y como su coenzima tetrahidrofolato produce deficiencias o alteraciones en la síntesis del DNA. Una célula que carece de DNA no sobrevive, no cumple sus funciones génicas. En los tejidos con proliferación rápida pueden consumirse grandes cantidades de tetrahidrofolato durante la síntesis de novo de las purinas esenciales. Esto ocurre particularmente cuando las células son neoplásicas. Las células neoplásicas necesitan multiplicarse constantemente y tienen que ir replicando su DNA. Para eso tienen que tener una buena carga de folato. Una de las situaciones que se puede hacer para evitar que las células neoplásicas sigan creciendo es inhibir a la enzima que convierte el folato en tetrahidrofolato, porque vuelvo a decir, el metiltetrahidrofolato es así como ingresa al cuerpo. Entonces podemos utilizar enzimas que anulen a la metiltransferasa o que inhiban a la reductasa, cosa de que no haya folato, pero esto estamos hablando en las células que se reproducen mucho, en las células neoplásicas. Ahora, en el embrión, en su desarrollo, son células también que están reproduciéndose mucho y ahí sí el folato es imprescindible. Una persona que esté embarazada no podría consumir medicamentos que inhiben o hacen trampa al folato, es decir, secuestran al folato, porque tendrían como consecuencia malformaciones. Bien. El uso clínico, la deficiencia de folatos, hemos dicho, produce anemia megaloblástica,
que es un tanto indistinguible con la causada por la deficiencia de la vitamina B12. Sin embargo, la única diferencia que podría llamarse, entre comillas, diferencia, es que no hay un síndrome neurológico que ocasiona la vitamina B12 y los trastornos digestivos que produce la carencia de vitamina B12. La única diferencia clínica en lo que va a ser la anemia por falta de vitamina B12 o la anemia por falta de ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico se origina por ingestión adecuada, dietas carentes de vegetales, huevo, carne, hemos dicho, hígado, etc. Y, por ejemplo, en pacientes geriátricos, alcohólicos, sobre todo alcohólicos, mujeres embarazadas y síndrome de mala absorción. Es muy raro, pero generalmente la carencia de folato va asociada a la carencia de vitamina B12 y les había dicho que la presentación farmacéutica actual para tratar las anemias megaloblásticas ya viene con una formulación en que incluye a las dos vitaminas, vitamina B12 más ácido fólico, y de esa manera nosotros damos a los pacientes el medicamento sin necesidad de dar exclusivamente ácido fólico o dar exclusivamente vitamina B12. Cuando se requiere ácido fólico en concentraciones muy altas para hacer un rescate después de utilizar medicamentos como el metotrexate o el fluoracilo en grandes dosis, que son medicamentos para tratar otras enfermedades, se utiliza el ácido fólico en otra presentación, que es una presentación parenteral, que se llama leucoborina o ácido leucoborínico, que es un derivado del ácido fólico. En esas situaciones sí se utiliza ese medicamento parenteral, pero para la reposición en las anemias megaloblásticas basta con que el ácido fólico venga en una presentación oral en comprimidos pequeños con una dosis muy bajas. El ácido folínico o leucoborina utiliza dosis altísimas, estamos hablando de 50, de 100 miligramos, comparados a 0,5 miligramos o a 1,5 miligramos que se requiere normalmente en el tratamiento de la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico se relaciona también con otros trastornos. En muchos pacientes con cáncer está muy baja, en leucemia, trastornos mieloproliferativos, enfermedades crónicas. Es entonces un reflejo de que algo está ocurriendo en el organismo y la deficiencia empieza a hacerse notoria. Esta deficiencia, particularmente en el cáncer, se debe a que el ácido fólico se desvía en una forma extraordinariamente extrapotencial hacia la generación de nuevas células neoplásicas y deja el resto de sus funciones que tiene que tener en otros lados. Medicamentos, fíjense, como la fenitoína, los anticonceptivos orales e isoniazida, que son medicamentos que se utilizan en algunas situaciones. La fenitoína se va a utilizar particularmente en procesos convulsivos, los anticonceptivos, con su nombre lo dice, y la isoniazida se va a utilizar para la tuberculosis, pueden interferir con la absorción de folato. En esas situaciones, entonces, cuando la persona está consumiendo estos medicamentos por patologías de base o anticonceptivos como un método de evitar embarazos, debería tener un poquito de carga mayor en la ingesta de la dieta de ácido fólico o consumir ácido fólico exclusivamente sin la vitamina B12 en las presentaciones que les había dicho, que viene de 0,5 o de 1 miligramo, comprimidos muy pequeñitos, uno diario. El ácido fólico no tiene efectos indeseados ni efectos acumulativos por la dosis que se pueda utilizar, porque una vez que se utiliza el requerimiento, se elimina inmediatamente por orina y heces. Una dosis diaria de 1 miligramo por vía oral basta para revertir la anemia megaloblástica, restituir las concentraciones séricas normales y reabastecer las reservas. Estamos hablando de una dosis de 1 miligramo, que es una dosis extraordinariamente baja, vuelvo a decir, comparada con el ácido folínico que se utiliza de 50 miligramos o más en situaciones que no son necesariamente anemias, sino para tratar de aumentar la concentración de folato por la reducción que ha habido en función a medicamentos tóxicos. El tratamiento
debe continuarse hasta que se haya eliminado o corregida la causa principal de la deficiencia. Si el problema es mala absorción, se hará un diagnóstico de mala absorción, se verá cómo solucionar. Si el problema es por falta de ingesta, debe consumirse más los alimentos que son ricos en folato. En pacientes, fíjense, embarazadas, en pacientes alcohólicos, en pacientes con anemia hemolítica, enfermedad hepática, enfermedades cutáneas y diálisis renal, debe considerarse complementos de ácido fólico. Es una indicación constante. Personas embarazadas, vuelvo a decir, pueden tomar antes del embarazo, unos 10 días antes del embarazo, o continuar hasta el tercer mes del embarazo. Pacientes alcohólicos, alcohólicos crónicos, aquellos que empiezan a tener desnutrición no solamente de esta vitamina, sino de las otras vitaminas, deben consumir como suplementos, pacientes con anemia hemolítica, etcétera, etcétera. Si vemos un resumen de lo que es la vitamina B12 y del ácido fólico, aquí tenemos. La vitamina B12, fíjense, es un integrante necesario de la dieta humana por ser necesaria para la síntesis de DNA y la proliferación celular. No cabe duda. Hay déficit por mala absorción. Ese es el tema más importante en la etiopatogenia de la anemia por deficiencia de vitamina B12, cuando particularmente falta el factor intrínseco para que se pueda absorber esta. La deficiencia afecta a tejidos de recambio celular rápido y provoca trastornos neurológicos importantes. Entonces, personas que en alguna ocasión tienen parestesias, tienen calambres, tienen dolores, particularmente distales, la vitamina B12 es una buena opción, siempre y cuando se trate de ese problema. Los hematíes circulantes, en caso de que falte la vitamina, son grandes y hemos dicho es una anemia megaloblástica porque los hematíes son macrocíticos. Además son frágiles y están distorsionados en su morfología. La anemia por carencia de vitamina B12 se acompaña casi siempre de leucopenia y trombocitopenia leve. Y no se olviden que la vitamina B12 es una estructura química enormemente grande donde tiene el átomo de cobalto al centro. Por eso se llama cobalamina. Para actuar en el organismo debe estar como desoxiadenosilcobalamina o metilcobalamina. La fuente de vitamina B12 es la carne, habíamos dicho, las levaduras también, se encuentra en el hígado, en el riñón, los huevos, productos lácteos. El requerimiento es extraordinariamente bajo, se necesitan 2 microgramos diarios, esa es una cantidad ínfima. Se absorben 1 a 5 microgramos al día y la cantidad total en el organismo cuando se acumula llega a ser 4 miligramos. Estamos hablando de concentraciones extraordinariamente bajas de una vitamina que actúa como coenzima. Para su absorción se necesita, hemos dicho, de la glucoproteína factor intrínseco con que forma un complejo. Una vez que se une con esta, se absorbe en el hilo distal. Se transporta unas proteínas que en el plasma están inmersas, que se llaman las transcobalaminas, que las llevan a diferentes tejidos u órganos y particularmente al hígado. Se acumula en el hígado y hemos dicho hasta 4 miligramos, se puede cuantificar también en miligramos, y junto a varios sustratos se elimina por la orina y las heces. Participa en 2 reacciones bioquímicas y ese es el rol de la vitamina B12. Una que ya hemos mencionado, convierte metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A. Si falta, se almacena esta metilmalonilcoenzima A, que es un precursor de la síntesis de ácidos grasos, y esa alteración en ácidos grasos normales alteran la membrana, particularmente de las células del sistema nervioso central. El otro rol es convierte 5-metiltetrahidrofolato y homocisteína a tetrahidrofolato y metionina. Fíjense, es un rol importante el que tiene. Un minutito. Bien, sus usos son como hidroxicobalamina o cianocobalamina, dependiendo, hemos dicho que estas presentaciones pueden tener un poquito diferencias en cuanto al tiempo de almacenamiento.
Para la prevención y tratamiento de anemias megaloblásticas, la dosis habitualmente es 1000 microgramos intramuscular día o cada tercer día por 1 a 2 semanas. Luego 1000 microgramos una vez al mes. Estamos hablando en el caso de anemias. En anemia perniciosa o gastrectomizados, el uso de este fármaco debe ser toda la vida. Fíjense ustedes, no tiene efectos tóxicos. Los pacientes gastrectomizados per se no producen el factor intrínseco, entonces necesitan vitamina B12. El protocolo para utilizar esta vitamina, va a variar si son anemias perniciosas o son anemias exclusivamente por gastrectomías. Cuando son anemias producidas por gastrectomía y no hay estómago para que produzca el factor intrínseco que se pueda absorber, una inyección intramuscular una vez al mes es suficiente. Pero cuando hay anemias perniciosas, megaloblásticas muy intensas y hemos dicho hereditarias, puede utilizarse cada 2 semanas o cada semana y luego cada mes. Pero vuelvo a decir, en gastrectomizados lo habitual es utilizar una vez al mes. Obviamente podría haber una impregnación previa. El ácido fólico es el otro compuesto que estamos hablando. Es un integrante de la dieta. Su déficit se debe particularmente a necesidades aumentadas, embarazo, hemodiálisis crónica, hemoglobinopatías, alcoholismo, que hemos dicho. Su estructura química consta de una gran estructura muy grande que se llama anillo teroiglutámico, que está formado por un anillo paraminobenzoico más glutamato. El ácido fólico de la dieta se reduce enzimáticamente, hemos dicho, a dihidrofolato. Y las dos formas activas del ácido fólico son el dihidrofolato y el tetrahidrofolato. Estos dos son interconvertibles, pero el compuesto que sí nos sirve es el tetrahidrofolato, que actúan como portadores de metilos en vías importantes y van a participar en lo que hemos dicho, la generación de las purinas y pirimidinas. Tetrahidrofolato imprescindible para la síntesis de DNA como factor en la síntesis cofactor de purinas y pirimidinas. Como metil tetrahidrofolato es como ingresa a las células, tal como hemos visto en la gráfica. La donación de metilos siempre es coadyuvada por la vitamina B12. Las fuentes del ácido fólico, hígado, riñón, vegetales, levaduras, etc. La absorción no es muy alta, fíjense, 50 a 200 miligramos al día y se absorbe en el yeyuno proximal como glutamato, monoglutamato y se almacena en el hígado. Este compuesto ácido fólico se elimina por las heces y la orina. Hay, sin embargo, que reconocer que existen fármacos que disminuyen el ácido fólico. Hace un momento habíamos dicho que uno de los medicamentos que más disminuye el ácido fólico es el metotrexato. El metotrexato es un fármaco que se utiliza para tratar neoplasias y hoy por hoy se utiliza para tratar artritis reumatoidea en dosis baja, pero aún así disminuye el ácido fólico. No cabe duda que el fluoracilo, que es otro medicamento antineoplásico, también disminuye la cantidad o la cantidad necesaria de ácido fólico y hay que sustituir el ácido fólico mediante ácido folínico cuando se utilizan los medicamentos. El trimetoprim, que es un medicamento muy utilizado para infecciones urinarias particularmente, es un derivado o un compuesto emparentado con las sulfonamidas, también puede disminuir el ácido fólico. Lo mismo la isoniazida en pacientes tuberculosos deben tener un suplemento. Se usa en la prevención y el tratamiento por deficiencia de folatos y la posología va y oscila en dosis muy bajas, decimos cuando se trata de la anemia, de 0.1 miligramos, 0.5 o 1 miligramo como tal, y ampollas que ya, vuelvo a decir, de 10 o de 50 miligramos, que son para situaciones en las que hay una deficiencia extrema del folato porque el medicamento ha consumido folato, en el caso de los tratamientos para el cáncer, utilizando metotrexato o fluoracilo, debe rescatarse el folato. La dosis habitual, vuelvo a decir, 1 miligramo al día. Los efectos adversos, no se observan efectos adversos, salvo que haya una deficiencia al mismo tiempo de vitamina B12, donde ahí sí se puede ver que hay nuevamente trastornos neurológicos, parestesias, dolores en las terminaciones distales del cuerpo. Se administra, ya saben ustedes, preventivamente ácido fólico en las embarazadas para reducir
el número de anomalías congénitas de tubo neural, particularmente espina bífida. Y una cosa importante, no tiene toxicidad, a pesar de utilizar en dosis extraordinarias por la ventana terapéutica tan grande que tiene de 0,5 miligramos a 50 o más miligramos, no es tóxico. Es un compuesto que se acumula por un espacio de tiempo y después se va eliminando. No es un medicamento que pueda ser peligroso en su intoxicación como son los otros. Bien, vamos a ver los factores de crecimiento hematopoyético y este es un tema un tanto más complicado porque nos indica qué medicamentos debemos utilizar para hacer que haya un estímulo en la producción de glóbulos rojos. También se utilizan factores de crecimiento hematopoyético para rescatar la producción o aumentar la producción de leucocitos. Entonces van a haber diferentes factores de crecimiento que vamos a utilizar farmacológicamente para tratar diferentes enfermedades. Cuando se va a utilizar eritropoyetina, que es un factor de crecimiento que compete en este rol a las anemias, tiene sus indicaciones precisas y lo mismo que el filgrastim, el granisetrin y otros medicamentos que vamos a ver. Aquí quedamos por el momento, quedado en una parte antes de los fármacos utilizados como factores de crecimiento y factores que ayudan o cofactores para estimulación de la médula ósea. Aquí habíamos visto todo esto. Estoy yendo a la diapositiva que nos corresponde. Esta era la última que nos tocaba ver, simplemente para recordar. Tenemos que ver cómo es la deficiencia de vitamina B12 o cuáles son los parámetros para encontrar las deficiencias de vitamina B12 en el laboratorio, deficiencias de vitamina B12 y de ácido fólico y de la anemia perniciosa. No se olviden que la anemia perniciosa, habíamos dicho, es la carencia hereditaria genética del factor intrínseco que permite la absorción de la vitamina B12. Si nos vamos aquí arriba, la presencia de metilmalónico en grandes cantidades, que era el compuesto derivado de ácido graso anómalo, en la sangre nos muestra que hay deficiencia de vitamina B12. La presencia de desoxiuridina, homocisteína y formilminoglutamato nos indica la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Todo esto con el fin de que podamos tener una racionalidad para el uso de los medicamentos en función a la vitamina B12 y ácido fólico. Había indicado que la presentación de este fármaco habitualmente viene en conjunto, por lo tanto se utilizan a la vez. No obstante, vuelvo a decir, es importante tener algunos datos que diga uno, estoy haciendo este tratamiento porque tengo estos datos del laboratorio. Bien, vemos ahora factores de crecimiento hematopoyético, que es en realidad el bloque último de todo este grupo de fármacos. La definición de factores de crecimiento ya lo conocemos. Todos los factores de crecimiento son polipéptidos. Algunos están glucosilados, es decir, actúan como glucoproteínas, otros no. Los factores de crecimiento están determinados genéticamente. Existen más de 40 factores de crecimiento, no solamente hematológico. Hay factores de crecimiento de fibroblastos, factores de crecimiento de plaquetas, factores de crecimiento que regulan muchísimas funciones, intervienen en lo que es la proliferación, distribución, diferenciación celular, etc. En este caso vamos a ver factores de crecimiento hematopoyético relacionadas con el área que nos interesa para ver cómo puede estimularse la médula ósea en la producción tanto de glóbulos rojos, de glóbulos blancos o de megacariocitos o plaquetas. La definición general de factores de crecimiento hematopoyéticos entonces es o son polipéptidos que regulan la proliferación y diferenciación de células progenitoras. Y mediante las técnicas de DNA recombinante se producen cantidades enormes de estos factores de crecimiento para uso clínico. Los factores de crecimiento hematopoyéticos, fíjense, se abrevia FSH, estimulan proliferación y maduración de las células progenitoras hematopoyéticas, de ahí su nombre, destinadas solamente a esta área.
y CPH significa células progenitoras hematopoyéticas. Estas dos siglas son importantes porque muchas de ellas las vamos a mencionar más adelante para no tener que repetirlas qué significa, simplemente decir FCH o CPH. La aplicación clínica de estas moléculas está orientada a disminuir las complicaciones que surgen como consecuencias de las citopenias. Esa es la palabra mágica. Principalmente evitar infecciones, disminuir los síntomas de anemia y prevenir los sangrados. Estos factores hematopoyéticos son manejados por especialistas, es decir, manejan acá los hematólogos, los oncólogos y algunos terapistas intensivos. Sin embargo, el conocimiento por parte del médico general debe ser principalmente cultural y saber que existen factores que se producen por tecnologías, biotecnologías, ingeniería genética y que se pueden utilizar en pacientes que verdaderamente tienen citopenias, leucopenias, neutropenias, anemias, baja de plaquetas, etcétera, en un intento de salvar la vida o evitar los efectos generalmente adversos o complicados de procesos como la quimioterapia, radioterapia, medicamentos muy tóxicos, etcétera. Bien, vuelvo a decir, la aplicación clínica es para evitar complicaciones en las citopenias, evitar infecciones, permitir la recuperación, Dios mediante, lo más rápido posible. Hay varios factores de crecimiento hematopoyético de los que vamos a hablar hoy día. Uno de ellos son las eritropoyetinas, llamadas epoetinas A y B. Su nombre general, genérico, es eritropoyetina, pero pueden haber pequeñas diferencias en las epoetinas, particularmente en la cantidad de unidades en la presentación, pero el mecanismo de acción es absolutamente lo mismo. Tenemos el factor estimulante de granulocitos, que es uno de los medicamentos que más se utiliza para la recuperación, particularmente de los neutrófilos y para la recuperación de los leucocitos. Hay situaciones clínicas en las que la leucopenia llega a bajar a niveles inimaginables. No se olviden que la cantidad de leucocitos habitualmente es de 5.000 a 6.000 leucocitos por milímetro. Sin embargo, se pueden observar leucopenias severas después de una quimioterapia aplaciante, medicamentos aplaciantes o radiación, y llegar a las leucopenias a 500 o menos de 500 e inclusive menos de 100. Cualquier leucopenia, menos de 1.000, menos de 500, menos de 100 glóbulos blancos, puede ser mortal para el paciente. Y el paciente puede desencadenar un proceso de infección severa y fallecer como consecuencia de esta leucopenia o la falta de producción, particularmente de neutrófilos. Las interleuquinas 11 se utilizan como estimulantes de los megacariocitos, es decir, de las plaquetas, y los factores estimulantes de granulocitos y macrófagos se utilizan también por el mismo propósito, para aumentar la cantidad de estas células. Estos medicamentos son relativamente caros, antiguamente eran absolutamente caros, hoy por hoy han bajado los precios y son medicamentos que pueden ser accesibles a personas de medianos recursos. Los seguros y toda la seguridad social cubren estos medicamentos. Bien, fíjense, los factores que habíamos dicho disponibles: eritropoyetina, factor de crecimiento mieloide, que entre los que está el factor estimulante de colonias de granulocitos, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y las interleuquinas L11. Aquí falta un numerito, pero esos son los que vamos a ver. Empecemos por la eritropoyetina. La abreviación que utilizo es EPO para no volver a repetir mucho la palabra larga. La eritropoyetina es un polipéptido glucosilado. Entonces había dicho que todos son genéticamente determinados, pero pueden sufrir alguna modificación covalente después de haber sintetizados y al pasar particularmente por el aparato de Golgi. Es un polipéptido glucosilado o una glucoproteína, en otras palabras, de 30.4 kilodaltons, compuesto por 165 aminoácidos, siendo el regulador primario de la eritropoiesis. Ese es el concepto básico de la eritropoyetina. Es un factor
de crecimiento hematopoyético de tipo polipeptídico, glucosilado, etc. Actúa inhibiendo la apoptosis de los progenitores eritroides e induciendo su proliferación y diferenciación a normoblastos. ¿Qué significa esto? Cuando la cantidad de eritrocitos es la normal adecuada para su estimulación, bajan los eritrocitos y empieza a producirse su estimulación y empieza a actuar el mecanismo de acción que tiene para aumentar la proliferación y diferenciación de los normoblastos. Fíjense cuáles son los mecanismos que regulan su síntesis. Está regulada por la hipoxia, a través de un mecanismo de sensado o de concentración de oxígeno mediado por el factor inducible por hipoxia de tipo 1 llamado A1 o H1F de tipo 1. Aquí vemos un poquito, este es el medicamento, vienen en ampollas, se utiliza exclusivamente por vía parenteral, puede utilizarse por vía intramuscular o por vía intravenosa, vienen de 4.000 y de 2.000 unidades por mililitro, se aplica habitualmente con una jeringa de insulina intramuscular, vuelvo a decir, y este es el mecanismo que les decía, cuando los glóbulos rojos están bien, transportan oxígeno, inhiben a la eritropoyetina. Cuando hay disminución de los glóbulos rojos, disminuir el transporte de oxígeno, estimulan la eritropoyetina que va directamente a la médula ósea para dar lugar a que aparezcan o salgan los eritrocitos a la circulación. Decíamos que hay un factor que estimulaba y en ausencia de oxígeno, ese factor H1F1 activa la transcripción del gen de la EPO, de la eritropoyetina. Fíjense cómo es un mecanismo intrínseco, fisiológico, que va a activar directamente. El sitio de producción de eritropoyetina se encuentra en las células peritubulares del riñón y es estimulada por ese mecanismo que digo que empieza a actuar. Su acción se ejerce cuando la eritropoyetina ha salido a la sangre y busca receptores para la eritropoyetina y se llaman EPO-R en los precursores eritroides. Va directamente a la médula ósea de los huesos y empieza a buscar este receptor y empieza su mecanismo de acción. Fíjense, la unión entre la eritropoyetina y el receptor desencadena una serie de reacciones químicas que involucran moléculas que regulan la expresión génica. No se olviden que hay una gran cantidad de moléculas transductoras intracelulares que pueden estimular la misma expresión génica. Esas moléculas, en este caso de la eritropoyetina, son el JAK2, el STAT5, el PI3K, etc. Y ustedes recuerden que hay muchísimas de estas moléculas, particularmente cuando el receptor es de membrana y es un receptor que está acoplado con el sistema de tirosina sinasas, y estos estimulan a los transductores intracelulares como el JAK2, STAT5, hemos dicho, PI3K, que aumentan la expresión génica de este polipéptido. Cuando el EPO-R es internalizado, una parte se degrada y un 40% es devuelta a la circulación. En la farmacocinética, fíjense, la eritropoyetina para la utilización médica se encuentra en frascos viales, había mostrado el frasquito. Su vida media es de 4 a 13 horas luego de la inyección intravenosa. Se mide en unidades internacionales su concentración y va a depender del criterio médico cuánto utilizar en el sentido de superar una anemia que haya sido producida por algún evento, como les digo, de tipo quimioterapia, en el tratamiento ya sea de los cánceres sólidos o las leucemias, o tratamiento con radioterapia u otros compuestos muy tóxicos. No se depura por diálisis. Tiene objetivos el tratamiento con la EPO y los objetivos principales son aumentar el nivel de hemoglobina, disminuir el requerimiento de transfusiones y mejorar la calidad de vida. Si cumplimos estos objetivos al utilizar este fármaco, estamos en lo correcto. Se ha visto en varios estudios que el aumento promedio de hemoglobina es de 1.7 a 2.2 gramos al final del tiempo de evaluación. La eritropoyetina es un fármaco entonces que nos permite subir la cantidad de glóbulos rojos, subir la hemoglobina, mejorar la hipoxia tisular, mejorar las condiciones de ingreso de oxígeno a los tejidos, etc. El aumento de la hemoglobina alcanzado con la EPO
mejora los scores de calidad de vida y también es una parte del objetivo porque se ha visto que el paciente que tiene una buena recuperación medular en cuanto a eritrocitos está mucho mejor. La dosis de eritropoyetina es de 150 unidades kilopeso 3 veces por semana, o que puede ser 40.000 una vez por semana, unidades por semana. Vuelvo a decir, las presentaciones vienen de 4.000 y el médico tendrá el criterio de decir la cantidad que se va a elegir de este fármaco. Pero vuelvo a decir, los objetivos: aumentar hemoglobina, mejorar la calidad de vida, disminuir el requerimiento de transfusiones y utilizar adecuadamente el fármaco. Hay indicaciones que están aprobadas para el uso de la EPO. En ella está la anemia de la insuficiencia renal crónica en etapas predialítica y en hemodiálisis. Estos pacientes con insuficiencia renal crónica tienen una baja absoluta o muy sustancial de eritropoyetina, entonces necesitan eritropoyetina antes de la diálisis, a veces durante la misma diálisis. También está indicada para la anemia inducida por quimioterapia. Vuelvo a decir, la quimioterapia del cáncer implica tumores sólidos o tumores líquidos. Anemia en paciente infectado por HIV en función al tratamiento con sidobudina. No se olviden que por un tiempo la sidobudina ha sido el mejor medicamento para tratar al SIDA o los infectados por HIV. En prevención de la transfusión halogénica para cirugías no cardiovasculares como soporte hematológico. Entonces, fíjense, la eritropoyetina, un medicamento que para ustedes es parte de su conocimiento farmacológico, es utilizado por hematólogos, es utilizado por nefrólogos, es utilizado por oncólogos, es utilizado por terapistas intensivas y su utilización particularmente va a anemias por insuficiencia renal, anemias post-quimioterapia, anemias por SIDA, anemias previa a las cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las grandes situaciones en las que se usa la eritropoyetina es en la anemia asociada al cáncer. No se olviden que el cáncer en nuestro medio es la segunda enfermedad que causa más mortalidad. La incidencia de cáncer está aumentando extraordinariamente en nuestro medio. Entonces, vemos con mucha frecuencia anemia en los pacientes que presentan cáncer. Y fíjense, ocurre en 30-90% de los pacientes. Ese es un dato extraordinario. La anemia se espera en pacientes con cáncer. En un estudio que hicieron en países europeos con 15.000 pacientes, se encontró anemia en 72% de las neoplasias hematológicas y en 66% de neoplasias sólidas. Entonces, uno espera que el paciente haga anemia, ya sea por la propia enfermedad debida a infiltración de la médula ósea o por el uso de medicamentos quimioterápicos o por radioterapia. Su etiología, fíjense, es compleja, vuelvo a decir, involucra mielosupresión por el tratamiento, hemorragias crónicas particularmente, invasión tumoral de la médula ósea, hemólisis, deficiencias de hierro o ácido fólico, anemia de enfermedades crónicas y niveles inadecuadamente bajos de la eritropoyetina. Esto se ve particularmente, vuelvo a decir, en pacientes que están en tratamientos para el cáncer con quimioterapia o radioterapia y han sufrido infecciones, tienen hemorragias, pérdidas, daños de la médula ósea, etc. Y el dato no es nada despreciable. 30-90% de los pacientes cancerosos hacen anemias por lo que requieren eritropoyetina. Fíjense cuál es la farmacodinámica de la eritropoyetina. Estimula proliferación y diferenciación eritroide. La eritropoyetina se produce en los riñones, habíamos visto, como respuesta tisular a la hipoxia tisular. Hay una relación inversa entre hematocrit y concentración sérica de eritropoyetina. La persona normal produce una cantidad de 20 unidades por litro. En paciente con anemia moderado o grave se pueden utilizar, ya digo, a criterio las dosis, 100, 500 o más, y hay una excepción a la relación inversa normal que es propia de la insuficiencia renal crónica. Fíjense, tenemos también, además de conocer las indicaciones, conocer cómo actúa, los factores que estimula para su proyección, la actuación en la médula ósea, tenemos efectos adversos, no está exento.
El más común es sobre todo en pacientes que tienen una patología renal y en ellos se exacerba la hipertensión arterial. Entonces hay que cuidar a esos pacientes y tomar constantemente la presión porque puede haber estados inmediatos a la utilización del fármaco de hipertensión y puede llevar a crisis hipertensiva y cuadros convulsivos. Entonces, ese es el efecto adverso más común. Muy pocos otros efectos adversos tiene. No hay náuseas, no hay vómitos, pero sí hay alteraciones de la presión arterial. Y en pacientes oncológicos lo que se ve y la complicación más común es el tromboembolismo. Entonces, uno al utilizar estos fármacos debe prevenir al paciente y ver la posibilidad de utilizar inhibidores plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel, porque hay un porcentaje que es no despreciable de tromboembolismo, no con la primera dosis, sino habitualmente al mes de utilizar el fármaco. La dosis es variable, había dicho, varía muchísimo y pueden darse cada día, cada semana, inclusive hasta 4 millones de eritropoyetina. Fíjense, no es una dosis estándar. La toxicidad puede ser debida también por un incremento rápido del hematocrito y la hemoglobina, la hipertensión, habíamos dicho, y las complicaciones trombóticas por un incremento de esos mismos compuestos, y alguna vez se ve reacciones alérgicas. No es muy común, hay que estar, sin embargo, preparado por si aparece reacción. Lo más común, vuelvo a decir, es hipertensión que se produzca en los pacientes particularmente con daño renal y en los pacientes cancerosos, tromboembolismo, alergias muy, muy rara vez. Vemos otro compuesto que se llaman factores estimulantes de las colonias y estos son medicamentos para recuperar a la médula ósea, ya no en la función eritrocitaria, sino en la función de producción de leucocitos particularmente neutrófilos. Fíjense, hay varios análogos recombinantes, tenemos diferentes medicamentos, el sargramostin, el filgrastim, etc. El sargramostin, así se pronuncia, es un factor estimulante de colonias de los granulocitos, que aumenta a varios grupos de ellos. El filgrastim es un estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, pero sobre todo de granulocitos. Todos ellos van a ser utilizados en la leucopenia o neutropenia. Fíjense entonces, tenemos los dos grupos, los factores estimulantes propios de los granulocitos y de los granulocitos y los macrófagos, que se purificaron a partir de líneas celulares humanas en cultivo. Estos factores también son polipeptídicos creados por ingeniería genética. El factor estimulante de granulocitos es un polipéptido no glucosilado de 175 aminoácidos con un peso molecular calculado en función de su cantidad de aminoácidos. El otro es un polipéptido parcialmente glucosilado con 127 aminoácidos y tiene una vida media igual de 2 a 4 horas por vía intravenosa. Los factores de crecimiento mieloide, así se los llaman a estos, estimulan la proliferación y diferenciación en sus células, en sus líneas celulares respectivas. Los dos factores estimulantes de granulocitos y macrófagos son factores de crecimiento temprano, van a aumentar a neutrófilos, monocitos y macrófagos. El nombre más conocido en nuestro medio y el fármaco más común que tenemos para utilizar es el filgrastim. Los factores de crecimiento y la interleuquina T son factores de crecimiento pluripotenciales, tanto en células tempranas como en tardías. El factor GSF es el factor de crecimiento más temprano. Fíjense, los dos factores de crecimiento, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hacen? Aceleran la velocidad de recuperación del granulocito. Lo que nos interesa es que rápidamente la médula ósea pueda formar nuevos granulocitos, particularmente después de quimioterapias o tratamientos mielosupresores, cuando se utilizan generalmente dosis intensivas, o después del trasplante de médula ósea para evitar que su recuperación no sea muy lejana, no sea muy tardía y evitar las infecciones. Es un medicamento que particularmente como oncólogo yo lo utilizo
en pacientes que están recibiendo una poliquimioterapia, es decir, aquellos pacientes que reciben más de 3 o 4 medicamentos en un esquema de quimioterapia. Al día siguiente, hay protocolos que no empiezan necesariamente al día siguiente, hay algunos que empiezan al 5.º día, otros al 10.º día, dependiendo del esquema de medicamentos que se va a utilizar. Empiezo a utilizar profilácticamente estos estimuladores de colonias, particularmente de los granulocitos y el medicamento filgastrin. Es decir, se utiliza rutinariamente, fíjense, en todos o casi todos los protocolos de tratamiento quimioterápico para cánceres sólidos y también obviamente para leucemias. Es un medicamento entonces que es de manejo cotidiano en las especialidades de oncología, hematología, etc. Es un medicamento que se utiliza, vuelvo a decir, profilácticamente o se utiliza en el momento que se cuantifica la cantidad de leucocitos disminuidos. Yo lo utilizo profilácticamente al día siguiente de una quimioterapia y utilizo por 5 días. Hay protocolos y hay esquemas que me obligan a utilizar por 10 días. Se coloca una ampolla de 300 miligramos subcutáneo cada día por el tiempo que el médico defina cuánto va a utilizar el medicamento. Bien, entonces se reservan para pacientes con neutropenia febril después de una quimioterapia citotóxica, es otra indicación, pero la neutropenia febril ya pone en riesgo la vida del paciente. No se olviden, como les había dicho, muchas veces los neutrófilos, que les corresponde el 60% de los leucocitos, pueden bajar a cantidades muy, muy bajas. Ambos pueden ser eficaces para tratar la neutropenia congénita, también las neutropenias cíclicas, las mielodisplasias y las anemias aplásicas. Fíjense, es un campo hematológico muy grande que tiene el uso de estos fármacos. El factor estimulante, hemos dicho, son producidos por células endoteliales, macrófagos, monocitos, fibroblastos. Las concentraciones plasmáticas son muy bajas en condiciones normales y disminuyen en situaciones de infección, inflamación o agresión tóxica a la médula ósea. ¿Quiénes agreden la médula ósea? Los compuestos citotóxicos, la radioterapia y etcétera, otros compuestos más muy tóxicos. Tenemos entonces el principal factor de crecimiento de las colonias, que vuelvo a decir filgrastim en nuestro medio, que se une una vez que entra o se produce en el cuerpo en forma biológica, busca un receptor específico que es el CD114, lo que da lugar a la proliferación y diferenciación de precursores, aumenta su número de granulocitos en la circulación, facilita la fagocitosis, facilita la muerte bacteriana, lleva a una mortalidad de bacterias y da lugar a la producción de superóxido por parte de las células maduras. No se olviden que el superóxido es un compuesto, un radical libre, que está inmerso en el interior de los neutrófilos y actúa en caso de las bacterias cuando el neutrófilo tiene un acercamiento a las bacterias como un compuesto letal para ellas. Las formas recombinantes de uso clínico son el filgastrin, les había dicho, que es el que tenemos en nuestro medio, y su forma pegilada, que tiene una mayor acción y nos permite utilizar menos cantidad de medicamento. Vuelvo a decir, la dosis y el tiempo es de criterio del médico especialista, y las formas pegiladas tienen una mejor absorción, se utilizan o mejor distribución, más tiempo se queda en el organismo, se utiliza la forma pegilada. También existe el denograstim y el salgramostim, que les había dicho que puede haber en nuestro medio, pero el que tenemos en una gran cantidad y que está a uso de todos los seguros y para todos los pacientes, el filgrastim. Se diferencian por los medios que se utilizan para su obtención y su composición química. Fíjense, del filgastrim, la respuesta farmacodinámica es similar si se administra por vía subcutánea, intravenosa o intramuscular. Las presentaciones que vienen para nuestro medio y la mejor forma de utilizar es subcutánea. Eso sí, estos medicamentos pueden producir dolor en el sitio de la inyección, entonces hay que prevenir al paciente y utilizando un paracetamol evitamos ese efecto que puede producirse. Son moléculas pequeñas que pueden ser eliminadas por vía renal en forma lineal. Sin embargo,
la eliminación es no lineal porque circula unido a los neutrófilos y este sería el principal mecanismo de aclaramiento. Las indicaciones del filgastrin, que hemos dicho es un estimulante de los granulocitos, particularmente de los neutrófilos, es dar un medicamento posterior a la quimioterapia del cáncer. El objetivo es disminuir la neutropenia febril o evitar el riesgo de neutropenia febril, disminuir el riesgo de infección post-quimioterapia en adultos mayores de 55 años o con leucemia mieloide aguda, movilizar las células progenitoras para disminuir la incidencia de infecciones en pacientes con neoplasias no mieloides sometidas a quimioterapia supresora post-trasplante, etc. En una palabra, son medicamentos que se van a utilizar en pacientes que están recibiendo para el tratamiento de cánceres sólidos o cánceres líquidos a fin de evitar las bajas tan severas de los leucocitos, particularmente de los neutrófilos, evitar las infecciones y otras complicaciones que podrían haber en el paciente que tiene una disminución muy severa de los leucocitos. Post-quimioterapia mielosupresora para trasplantes halogénicos, en neutropenia crónica severa, etcétera, en todo lo que involucre la baja, vuelvo a decir, de los leucocitos y de los neutrófilos en particular. Las dosis son estándares, se utilizan 300 microgramos cada día, puede ser según los protocolos 3 días, 5 días, 10 días, etcétera, etcétera. La toxicidad o los efectos adversos están inherentes al mismo fármaco. No se producen muchos, pero hay algunos. Fíjense, puede haber fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, edema periférico, derrame pleural y pericárdico. Estos efectos por la toxicidad del fármaco no son muy comunes. Lo que más se observa son artralgias y mialgias. El paciente se queja de muchísimo dolor, tanto en el sitio de la inyección como en las articulaciones y los músculos. Ese dolor hace que el paciente se sienta con un malestar general, pero vuelvo a decir, es superable con la utilización de analgésicos comunes y hay alguna vez fiebre, edemas periféricos. Aquí está el medicamento, su nombre comercial que se utiliza en nuestro medio es Neupogen, es filgastrin, viene en unidades, vuelvo a decir, de 300 microgramos, se coloca habitualmente subcutáneo y fíjense, muy parecidas a las áreas donde se coloca la insulina, pues se utilizan jeringas de insulina para su colocación. Estos medicamentos, algunos de ellos ya vienen con una jeringa precargada, no todos, pero ya tienen eso. El último grupo de factores de crecimiento son los factores de crecimiento megacariocíticos, es decir, compuestos ideados, creados por el hombre, que existen obviamente en nuestra biología, que sirven para estimular la producción de plaquetas. Fíjense, uno de ellos, y es el que más se produce por ingeniería genética, es la interleucina 11, que es una citoquina pleiotrópica, y una proteína, obviamente, hacer citoquina es una proteína de 119 aminoácidos producidos por los fibroblastos, las células de la médula ósea y también por el intestino. Su principal función biológica es estimular la proliferación de megacariocitos para aumentar a las plaquetas. Eso es lo que nos interesa, porque también los pacientes hacen plaquetopenias importantes y tenemos este fármaco a la mano. La trombopoyetina se produce principalmente en los hepatocitos. Bien, la interleuquina 11 actúa a través de un receptor. Vemos entonces todos que son fármacos que van a buscar su receptor para hacer el mecanismo de acción que está establecido. Entre ellos, actúa a través del receptor para estimular el crecimiento de células linfoides y mieloides. Actúa por sinergismo con otros factores de crecimiento. Ahí está la trombopoyetina también, para estimular a los megacariocitos primarios y aumentar el número de plaquetas, y también puede aumentar los neutrófilos, no es exclusivamente. Al ser un estimulante medular, podría aumentar ellos. La trombopoyetina, que es el factor que conjuntamente actúa con esto, estimula el crecimiento de megacariocitos y estimula la maduración de las plaquetas. La interleuquina 11 es un medicamento costoso. En nuestro medio es muy alto su precio para utilizarlo rutinariamente, pero tiene indicaciones para tratar las trombocitopenias en pacientes que reciben quimioterapia,
Así, de esa manera, reduce el número de transfusiones de plaquetas o concentrados plaquetarios en pacientes graves. Ustedes saben que todos los eh, productos hematológicos, biológicos, etcétera, son caros. Entonces, este medicamento, si comparamos la cantidad de concentraciones de plaqueta versus el medicamento, al final casi es equivalente el costo. Eh, el nombre comercial con el que viene es Oprelvecina, que es la forma recombinante que se utiliza en forma clínica. Se administra por inyección subcutánea a dosis de 50 microgramos kilopeso día después de completar la quimioterapia. Vuelvo a decir, cuando el paciente ha presentado una trombocitopenia, un recuento de plaquetas muy bajo. Algunos pacientes post quimioterapia experimentan este proceso y llegan a 50,000 las cantidades de las plaquetas y en algunas ocasiones pueden bajar a 10,000. Recordad que las plaquetas están arriba de 150,000. La trombopoyetina pura está en investigación para que pueda utilizarse solamente esa. La toxicidad, la interleuquina 11 es un compuesto, vuelvo a decir, preparado por ingeniería genética para dar a los pacientes que tienen una baja producción de plaquetas y no está exento de algunos efectos. Produce fatiga, produce cefalea, desvanecimientos, alteraciones cardiovasculares y una de las alteraciones que más se ven son arritmias auriculares. Las arritmias auriculares inducidas por la interleuquina 11 son los efectos adversos más comunes de este fármaco por su utilización. Y estos fármacos deben estar o los pacientes después de que reciben estos fármacos deben estar controlados con un electrocardiograma porque el flutter auricular es muy común. Entonces, para poder auxiliarlos, son medicamentos que habitualmente se utilizan en terapia intensiva o en condiciones de un control intermedio de los pacientes, justamente por este efecto que es el de las arritmias auriculares. Creo que eso es todo. Si hubiese alguna pregunta, por favor, estoy dispuesto a contestarla. Y aquí terminamos, si no hubiese nada, el tema de lo que es anemias y factores de crecimiento hematopoyético.